Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos van a ver en la grabación. Hoy damos la apertura formal desde la Universidad de San Isidro y todo este conglomerado de sindicatos que nos acompañan en esta común unión de esta cuarta clase de la diplomatura. Así que le voy a pasar rápidamente la palabra al querido compañero Javier Mauriño para que nos presente la clase de hoy. Quiero hacer solamente un recordatorio, gente. Hoy vamos a trabajar en grupos, somos un montón, así que ustedes chiflen a todos sus compañeros, los que entren a partir de 9:30 tienen que entrar sí o sí con el numerito del grupo que tienen asignado en el nombre, renombrarse, y el que tiene problemas para renombrarse, avísele a su coordinador para que lo renombre o lo renombramos nosotros desde el chat. Pero porfa, que tengan el número de grupo para no perderse parte de la discusión en el grupo. Así que cualquier cosa nos chiflan. ¿Listo? Javier Mauriño, por favor. Gracias, Estefi. Buen día, compañeras y compañeros. Eh, Hoy vamos a tener una clase muy importante, muy interesante, acerca del desarrollo productivo de nuestro país. Y va a estar en manos de una personalidad que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es la licenciada Débora Giorgi, que, bueno, actualmente es la ministra de Producción del municipio de La Matanza, pero que siempre es y has ocupado cargos importantísimos en la Administración Nacional, en la Administración de la Provincia de Buenos Aires, como ministra de la Producción, ministra de Turismo, secretaria de Industria, ministra de Industria de Nación de la Provincia de Buenos Aires. Ella es contadora pública, licenciada en Administración, licenciada en Economía, con diploma de honor de la Universidad Católica Argentina. Su tesis de colación fue la que tiene que ver con el análisis del sistema digamos, de Gini. Hoy nos va seguramente a hablar sobre el tema en lo que tiene que ver cómo se mide la situación económico-social de nuestra población. Y la va a acompañar otro licenciado en Economía, que también ocupó y la acompañó durante toda su gestión en la Administración Pública, el licenciado Javier Rando. Así que sin más presentaciones, la idea es que ellos van a exponer durante 50 minutos, después vamos a pasar a las aulas virtuales, después van a exponer una breve síntesis de las aulas virtuales para darnos tiempo a que podamos hacer preguntas y respuestas que Débora y Javier puedan responder. Así que tuve el altísimo honor de compartir con ellos el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Tienen una enorme contracción al trabajo, con compromiso con el desarrollo productivo de la Argentina de muchísimos años, así que es un gran placer poder darte la palabra a Débora y Javier para que expongan este día de hoy. Antes de pasarle Bueno, la palabra a Débora, que te admiro mucho, chiques, les voy a avisar que voy a silenciar los micrófonos, así que Débora, ahora te voy a pedir que te reactives el audio y ya compartimos el PowerPoint cuando me digas. Adelante. Bueno, ante todo, buen día a todos, a todas. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación, Jessica, a todos y todas las compañeras que están llevando adelante de esta diplomatura, ¿no? De la Escuela de Formación de Líderes Sindicales. A todos y todas las compañeras y compañeros que están participando para tener esta diplomatura en su haber, a la Universidad de San Isidro, y especialmente quiero hacer un agradecimiento a Julián Domínguez, al compañero, al hoy ministro Julián Domínguez, que junto con Raúl Palazzo nos convocaron a Javier Rando y a mí para participar en el desarrollo de este módulo. Habiendo agradecido como corresponde, pediría si por favor pueden poner el PowerPoint que vamos a usar Javier y yo como guía para desarrollar el tema de este cuarto módulo de la diplomatura.
Y mientras lo ponen, les voy a comentar que cuando empezamos a desarrollar cómo presentaríamos la clase, cómo presentaríamos este módulo, realmente es un módulo apasionante. Es un módulo apasionante porque hablar de productividad, de empleo, de crecimiento es hablar de desarrollo. Hablar de desarrollo es hablar de un concepto integral, de desarrollo económico, de desarrollo humano, de desarrollo social, hablar de bienestar, hablar realmente de la realización integral del ser humano. ¿Y sabes qué se me pasó por la cabeza? Ver las 20 verdades peronistas, las 20 verdades del justicialismo, y vincularlo a este tema, porque está en nosotros. Y por supuesto que podemos disentir, pero cuando hablamos de la cuarta, hay una sola clase de hombre, el que trabaja. Cuando hablamos de la quinta verdad, dice, es un derecho el trabajar, pero también es una obligación, porque todos tienen que aportar con su trabajo, tienen que tener la posibilidad de aportar con su trabajo aquello que están consumiendo. Y ya cuando hablamos de la doctrina, eso que se define o que definimos como el alma del cuerpo peronista, ¿no? Porque decimos que un cuerpo, un partido que no tiene doctrina es como un cuerpo sin alma. Y hablamos de una doctrina que define a la economía como economía social, o sea que supedita el capital a la economía social y al bienestar. Hablamos de una doctrina justicialista en ámbito social que justamente reconoce los derechos de la justicia social y en el ámbito de la política hace ese equilibrio entre el individuo y la comunidad. Mucho entonces que son importantes las cuestiones que estamos tratando en este módulo. Quedaría para, bueno, para una diplomatura entera. Y también busqué referencia a nuestro Papa, al Papa Francisco. Y claramente en él, en sus mensajes permanentes, está diciendo a los fieles y las fieles, ojo, esto es el arraigo, esto es la expresión de la doctrina social de la Iglesia. Es tierra, techo y trabajo. Es conjuntamente el cuidado de la casa común, que para esa sostenibilidad exige el desarrollo del ser humano y el cuidado del medio ambiente. Entonces, en esos grandes temas nos vamos a meter, a hacer una inmersión, y con mucha humildad hice este comienzo, esta introducción, para dar la dimensión de lo que vamos a tratar de estar transmitiendo. Si podemos pasar a la primera filmina, lo agradecería. Empecemos por las herramientas, ¿no? Porque estamos bien evaluando, a ver, ¿qué es el desarrollo? ¿Cómo tengo una política de Estado de desarrollo integral? Y empecemos desde, a ver, ¿qué herramientas necesito conocer para saber realmente desde lo técnico? Pero claramente empecé como empecé porque es un concepto tremendamente político y está en la ideología nacional y popular el concepto del desarrollo sostenible y en la doctrina social de la Iglesia. Entonces decimos, bueno, empecemos por lo más básico. Para poder desarrollarse hay que crecer. Y para poder crecer significa inicialmente lo mínimo, generar valor, generar riqueza. ¿Y cómo se genera ese valor? Y conjugando lo que los economistas llamamos factores de la producción, articulándose los recursos naturales, básicamente la tierra, minería, petróleo y gas, todo aquello que viene de orden extractivo o que nos lo da la naturaleza,
la fuerza motriz a partir de la disponibilidad hidroeléctrica, el recurso de los mares, la dotación del agua dulce. Esos son los recursos naturales sobre los cuales trabaja, sobre los cuales aplica dos factores, él y las trabajadoras, y el acervo de capital, los bienes de capital, la inversión para que esos recursos naturales se transformen y en ese proceso se produzca la agregación de valor y se transformen en insumos intermedios, semi-intermedios, productos de consumo final. Pero al mismo tiempo de ese acervo de capital también está la infraestructura vial, la infraestructura ferroviaria, la infraestructura portuaria, la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura social, aquella que tiene que contener el ámbito para que dispongan los y las trabajadoras de una vida digna, con un techo y con un desarrollo de sus condiciones de vida adecuada a lo que es el bienestar. Y luego, por último, la tecnología. Claramente, un recurso natural, esto está caricaturizado, dado los tiempos, pero es el recurso natural, los trabajadores, los bienes de capital, la infraestructura que hace a la logística y movilidad y también a la generación de energía, tanto renovable como no renovable, y luego la tecnología. Y en este caso me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis, realmente porque estamos viviendo una revolución tecnológica. Estamos en la cuarta revolución industrial, la estamos transitando y ya para muchos estamos a las puertas de la quinta. Es difícil ponerle una fecha exacta, ¿no? Pero más o menos si uno ve los historiadores de historia económica industrial, te dice, bueno, la primera revolución industrial es a mitad del 18 y principio del 19, es cuando irrumpe el vapor. Irrumpe el vapor como fuerza motriz, proviene la mecanización, se desarrolla en la industria textil, se desarrolla en la industria siderúrgica, también el uso de la energía hidráulica, comienzan a transitarse los mares con embarcaciones a vapor, comienza a transitarse los continentes con ferrocarriles, se da esa impronta que tiene ese eje en Gran Bretaña como líder mundial de producción y comercio. La segunda estará allá por ya los fines del 1800, y viene la irrupción ¿de qué? De la energía eléctrica. La energía eléctrica y la energía eléctrica o también neumática, pero producida también por petróleo y gas. Esto produce o genera la posibilidad de procesos productivos de línea larga. Y aparece todo el fordismo, esas enormes líneas de producción donde miles de trabajadoras y trabajadores estaban en la línea repitiendo un mismo proceso y llegaron a ser accesibles, bienes que nunca se hubieran pensado que lo fueran. Eso más o menos coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces un auto que antes existía, pero solamente para los más ricos, empieza a ser un bien de clase media, lo mismo que un refrigerador, que una heladera. Esta masividad incorpora a los trabajadores, le da entidad, aparece la fuerza de los gremios en los países desarrollados. Distintas cuestiones que tienen que ver con, bueno, la guerra de Yom Kippur, la crisis del petróleo, el abandono del patrón oro por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera, generan una crisis mundial, una recesión, pero al mismo tiempo
van gestando la tercera revolución, que tiene que ver ¿con qué? Con la aparición de los ordenadores. ¿Se acuerdan? Bueno, acá son toda gente muy joven, pero yo que no voy a decir cuántos tengo, pero no soy tan joven. De entrada, no decían vino una compu. No, era un ordenador. Y es esta cuestión de la sistematización a través del uso de las TICs, a través del uso del Internet, a través del uso de Wi-Fi, que permite la automatización en los procesos productivos fabriles, pero también permite ya no esa cuestión de que la demanda tiene que contentarse con lo que la oferta produce. Es decir, todos los autos de Ford eran iguales, eran negros, habría unos más grandes, otros más chicos. No, empieza la capacidad a través de la utilización de los sistemas de adaptar y ser versátil y flexible la oferta a la demanda. Y por último, y ya arrastrando el proceso que estoy planteando, empieza la cuarta/quinta, porque estamos entre medio, revolución industrial, que tiene que ver con los aspectos ciberfísicos, la fábrica inteligente, los datos en la nube, la inteligencia artificial, la realidad ampliada, las impresiones 3D, las vinculaciones horizontales y verticales articulando cada una de las áreas en los procesos fabriles. Los autos autónomos. En todos los sectores se está generando una revolución donde la robotización avanza a pasos agigantados y se abarata. Frente a este cambio, frente a este desafío, no hay otra alternativa que profundizar el uso de la tecnología, la educación, las capacitaciones, la adecuación a estos nuevos procesos. Hay sectores como el automotriz que están sufriendo los cambios. Bueno, en la cuarta revolución industrial, todas las cuestiones que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, lo que es la electromovilidad en el mundo. El sector automotriz, decía, y me corté, está atravesando los cambios más importantes de la industria en 100 años. Y acá los compañeros y las compañeras seguramente, cada uno mientras estoy hablando, tiene en su cabeza lo que pasó en su fábrica. Nombré el automotriz, pero lo mismo el siderúrgico, lo mismo el plástico. Entonces ahí vemos ese cuarto factor de tecnología, cómo se reabre, ¿no? se ensancha, se gana relevancia. Bueno, conjugando estos factores de producción y con estas características, se genera valor, se genera crecimiento. Ahora, ¿depende solo puertas adentro? No. Vivimos en un mundo interconectado, lo sabemos hace muchísimo tiempo. Creo que justamente el COVID nos lo hizo notar en carne propia, porque lo que pasó en una aldea, en un pequeño pueblito, en un mercado que vendía animales silvestres para, digamos, para la comida, según las costumbres de la República Popular China, termine en 6 semanas paralizando la mitad de las fábricas de los países desarrollados y en desarrollo, pucha, si muestra que el sistema mundo está totalmente interconectado, ¿no? Las redes, los medios de comunicación, pero las mismas cadenas de producción claramente mostraron ese poder, casi diría la velocidad de la luz, que lo que pequeño pase en una parte recóndita del mundo va a tener en alguna otra del planeta y luego esparciéndose sus consecuencias. Entonces, claramente también
en esa generación de riqueza, hay cuestiones que tienen que ver con lo exterior, los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? Los precios promedio de lo que yo vendo como exportación y de lo que yo compro como importación. Yo acá podría hablar un poquito, pero no me quiero extender tanto. Esto generalmente a finales de la Segunda Guerra hubo toda una pregunta, de decir, bueno, ¿qué pasa que solamente una quinta parte del mundo está conformada, en cuanto a su población, como país desarrollado? Básicamente Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea, Japón, y me puedo estar olvidando. ¿Y qué pasa con los otros 4/5? ¿Por qué ese quinto que pudo subirse del inicio a esa primera y segunda revolución industrial, la primera con eje en Gran Bretaña y la segunda en Estados Unidos, el resto quedó afuera? Y hay distintas teorías, ahí salen las teorías respecto al estructuralismo, o sea, centro-periferia, como nosotros los países en desarrollo, son países donde hay una gran dotación de recursos naturales, son los recursos naturales lo que se exportan, con no tanto capital, tanta inversión de capital, con no tanta inversión en tecnología y proceso de agregación de valor, con no tanta inversión en infraestructura, y eso redunda obviamente en una sobreoferta de trabajo y en salarios en salarios relativamente menores, que cubren tremendas brechas de productividad. Allá en el norte se gana más porque se produce mejor, pero no porque se produce mejor porque hay más bienes de capital, porque hay más capacitación, porque hay más infraestructura, entonces hay más, porque tienen más capacidad digamos, tienen articulado esta cuestión de exporto los bienes, los recursos naturales con poca elaboración, pueden ser mineros, pueden ser del agro, pueden ser petróleo, pueden ser gas, e importo los bienes manufacturados. ¿De dónde los importo? De los países desarrollados. Y justamente hasta el mismo perfil de producto, les permite tener una ganancia mayor de competitividad y obviamente mejores precios, con lo cual los términos de intercambio claramente ya son una traba o un escollo para el desarrollo. Y esta es toda la teoría estructuralista de centro-periferia, de Raúl Prebisch, nace, se hace fuerte la CEPAL, y comienza la semillita del Mercosur y la regionalización, diciendo no solamente miremos a los países desarrollados, sino que también pensemos nosotros en nuestra propia regionalización. Y ahí aparecen las cuestiones de Alfonsín Sarney, y empezar a ver si entre nosotros, en lugar de estar con conflictos con los hermanos de la patria grande, podemos ser mercados complementarios y armar, salvando las diferencias, un mercado regional, que fue sin lugar a dudas, y es sin lugar a dudas, uno de los pilares del crecimiento de la Unión Europea, y en el caso del antiguo NAFTA de Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, y luego el flujo de capitales. El flujo de capitales no se lo tengo que explicar mucho. Claramente los países en desarrollo, en este contexto que planteamos, tienen una capacidad de ahorro menor, por lo tanto tienen una capacidad de inversión propia sin endeudarse menor, por lo tanto tienden a endeudarse y recurrentemente a tener crisis del sector externo, suben tasas de interés, y los capitales golondrinas de los países en desarrollo, de los grandes centros financieros, van y vuelven aprovechando esas tasas de interés por 6, 7, 8 meses, no para invertir. Y luego vuelven aprovechando los beneficios de una tasa en la moneda local muy alta, rápidamente
4 o 5 meses dejan el dinero y después vuelven a sacarlo hacia el exterior, generándose después deudas, bueno, como la que generó el expresidente Macri, que ya no solamente fue con el sector privado, sino que nos ató con el Fondo Monetario con un perfil de vencimientos impagable. O sea que la amenaza permanente del sector externo, el flujo de capitales desregulado, los hijos del Washington Consensus en cuanto a parámetros, están explicaditos acá muy rápidamente. Fíjense que hay una parte de la filmina, que es la última, que la dejé justamente porque traté de ser lo más didáctica posible, el rol del Estado. Con lo que yo les vengo comentando, haciendo ejemplos históricos, los traje y los llevé por la historia, claramente lo que no, desde mi humilde opinión, se puede discutir es que para crecimiento y desarrollo con inclusión no se puede prescindir de un Estado presente. Cada una de las cuestiones que les nombré, cada una de las cuestiones que planteé, tienen una explicación para reencarrilarse con una política económica, social y vinculada al medio ambiente y a la distribución de la riqueza, que tiene que estar en el eje de la plataforma de gobierno del Estado. Y así, y solamente para poner unos bullets, ¿cuál es el rol del Estado? Y bueno, sí, dar una estabilidad macroeconómica. Y yo acá quiero ser bien clara, ¿no? La estabilidad macroeconómica tiene que, ¿qué significa? Significa que yo tengo que articular la política monetaria, como endeudo en pesos localmente, cuánto emito, cuánto no, qué nivel de tasa de interés impongo, la tengo que articular con la política del sector público. No me gusta llamarla gasto, con la inversión que el sector público mandatoriamente tiene que hacer, y después lo vamos a ver por qué, tanto en las cuestiones de infraestructura, educación, salud, sostenimiento de aquellos más vulnerables, tecnología, desarrollo. Entonces, luego eso también tiene que estar, o sea, política del Estado, política monetaria, política cambiaria, qué tipo de cambio le pongo, qué tasa de interés, y todo esto con una política de ingresos, que es nada más ni nada menos que salarios y precios, o digamos salarios, jubilaciones, ¿no? Y precios. Eso es la estabilidad macroeconómica, es conjugar esas variables de acuerdo a las necesidades y los objetivos que se determinan desde la política, buscando una articulación entre los mismos. No puede ser tasas de interés altísimas, me van a generar la especulación financiera. Tasas de inflación, perdón, tasas de inflación exuberantes me van a deteriorar el poder de compra del ingreso. Y bueno, y luego lo que ya planteé, claramente hay una necesidad de, en lo que es el fomento o la implementación de una política de Estado de desarrollo para la conjunción y articulación de los factores de producción, para la conjunción y articulación de una política de inserción internacional, tanto en bienes, servicios, como atracción de inversión externa. Y un fomento a la innovación, que es no delegable, como los puntos que marqué anteriormente. Pueden pasar a la segunda, a la tercera, perdón. Esta, la verdad, es un tema que a mí me apasiona. Me apasiona porque realmente a veces me parece que desde el punto de vista del debate académico, los que nos quieren correr con la vaina, no, a mí no me corren, pero vieron que están los medios chucuchum,
no, nos quieren correr con la vaina respecto a el Estado no sirve, el Estado está grande, el Estado elefantiásico. La verdad que a nivel de la máxima academia internacional no es el debate que se está dando, ni por pasteles, no lo es. Uno obviamente puede hacer toda inversión y todo gasto más eficiente, eso va de suyo. Ahora, creo que yo le voy a dar dos tips de dos personas que yo considero que hay que tenerlas en cuenta, y no porque yo considero, sino porque tiene en cuenta el mundo, un lado de la academia, Mariana Mazzucato, consultora del Papa. Infinidad de premios, economista de doble nacionalidad, italiana y estadounidense, directora del Observatorio de Generación de Valor de la Universidad de Londres. Ella escribió dos libros, uno en el 2013 y otro 2021. El primero se llamaba El Estado Emprendedor. Y ahí, en ese libro, nos cuenta como diciendo, oh, mira, no es verdad que la empresa y el emprendedor individual lograron su éxito generando valor y creciendo y tomando trabajadores solitos, sin un Estado que no hubiera creado ese ámbito, ese ecosistema para que pudieran surgir, no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. Y yo acá puse unos ejemplos también de diferentes momentos de la historia. La Internet. La Internet nace 10 años antes de que todos nosotros la conozcamos, nosotros los de a pie, ¿no? Porque es motorizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Claramente en medio de la Guerra Fría, para lograr un sistema de intercomunicación entre sus distintos ordenadores. Y ahí salen, obviamente, lo que es la Internet y, bueno, lo que conocemos como la vinculación que hoy nos permite alimentar, o que les permite alimentar a las famosas GAFAM, las empresas que, producto de su utilización, hablamos de Google, hablamos de Amazon, hablamos de Microsoft, hablamos de Facebook, que también ahí hay un capítulo, ¿no? El uso de esa información. Que desde mi punto de vista tiene que ser también monitoreada por el Estado, porque claramente cada uno de nuestros tics, o de nuestras fotos, o de me gusta, o hasta del pedido del supermercado, bueno, está en ello. Pero bueno, no hubiera existido. La inversión fuerte lo hizo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y el GPS, dice que nos sirve tanto para que ya nos hemos acostumbrado. Y el GPS nace justamente porque en medio de la Guerra Fría, Rusia saca el satélite Sputnik, y ese satélite era capaz de controlar, digamos, y tener monitoreado específicamente todos los, todo aquello que estaba circundando el espacio exterior de la Tierra. A partir de esto, Estados Unidos no solamente copia el Sputnik, sino que también dice, no, si lo puede hacer hacia alrededor para ver qué es lo que está dando vuelta, y eso claramente era por sentido de defensa, qué es lo que está dando vuelta en lo que es el espacio exterior, bueno, guarda que puede estar haciendo, digamos, puede generar, o de eso me tengo que preservar. Tengo que preservar en un aspecto de seguridad. Dice, y si desde arriba también miramos abajo,
Y si ese satélite desde arriba mira abajo y ve cada uno de los detalles, y después nos puede servir para lo que es todo tipo de georreferenciación, bueno, también fue la inversión de los departamentos de defensa de la República Socialista Soviética y del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y lo mismo podría decir del Bluetooth. Es decir, que sin esas mega inversiones que tienen que ver generalmente con la seguridad y con las investigaciones en nuevos aspectos, tanto del espacio como la salud, esos emprendedores y esas empresas, quizás hoy mega valiosas en los mercados mundiales, y no hubieran podido llegar a esos valores. Y entonces eso es el reconocimiento del Estado en un rol indelegable, pero también es el reconocimiento en función de no denostarlo. Y encontré, en función de esto, y que estaba preparando la charla, un comentario en el Times de Pat Gelsinger. Es el CEO de Intel. Intel, saben, todos los semiconductores, bueno, todo lo que es el software y el diseño de semiconductores, o gran parte de los mismos, porque también están en China, bueno, los que tienen origen estadounidense son de Intel. ¿Saben lo que planteó en una de sus últimas alocuciones? No puedo decir si es la última. Que la productividad, lo voy a leer textual, la productividad del sector privado sube entre el 15 y el 45% si el Estado, si trabaja en un ámbito donde el Estado fundó las bases de investigación y desarrollo, capacidad de fabricación y capacitación de los y las trabajadoras, científicos, técnicos, doctores, etc. Me pareció importante decir esto. Me pareció importante decir esto porque todavía encuentro estas cuestiones de denostar un rol que no solamente no se debe denostar y es indelegable, que en el mundo logra y logrará a partir de ese rol del Estado lo que es el futuro y realmente el desarrollo sostenible. La otra, por favor. Bueno, por último, y para ya pasarle a Javier, y así lo hacemos un poquito más dinámico, nosotros vamos a hablar de desarrollo integral, económico, social, humano. Fuimos desde lo más simple, o sea, desde cómo se crea valor, la combinación de los factores, lo que es exógeno a el propio sistema, el rol del Estado, la generación de valor por el Estado, la importancia de lo que es la tecnología. Pero también tenemos que evaluar en qué situación estamos y si estamos llevando adelante una estrategia, una política de desarrollo exitosa. ¿Y cuál debe ser el camino? ¿Y cuál el objetivo? El objetivo lo tenemos claro, el objetivo es el bienestar redistributivo y común. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que me tengo que fijar? Y miremosla por la negativa, por lo que no tiene que ocurrir. No tiene que ocurrir que se me concentre la riqueza, que la distribución del ingreso se haga aún más regresiva.
todo proceso que lleve a una distribución del ingreso regresiva es un proceso que va en contra del desarrollo. Y ahí tendremos que evaluar un índice muy conocido, el índice de Gini. Es cierto, Javier decía, mi tesis fue sobre el coeficiente del índice de Gini. La hizo el doctor, se la hice con un mentor que era el doctor Petrecola padre. No por mucho más. Y realmente es un indicador de evaluación de la distribución del ingreso. También hay un indicador más simple. ¿Qué diferencia hay entre uno agarra toda la población y la divide en 10 pedacitos? El pedacito de arriba, el 10% que gana más, y el de abajo, el 10% que gana menos. ¿Qué brecha hay entre el salario o el ingreso, me corrijo, promedio del que gana más y el que gana menos? Si se me agranda, es que estamos en problemas. Y el objetivo tiene que ser la mejor y más igualitaria distribución del ingreso, o sea, un Gini cero, y la menor brecha de ingresos, pero no solamente en términos de brecha, en términos de valor absoluto de ese ingreso, y que ese ingreso además sea aquel que permite comprar aquellos bienes necesarios para un nivel de vida digno. Vamos a mirar también la desocupación. ¿Quiénes no consiguen trabajo? Por eso, ¿no? Lo de las 20 verdades. Es un derecho. Y lo vamos a comparar, los que consiguen trabajo, los que no consiguen, perdón, con toda aquella población que ya sea que tenga trabajo o no tenga, tiene voluntad de trabajar. Hay muchos países que hacen una medición diciendo, no, miro los desempleados y los comparo con quien tiene entre 16 y 65 años. El nuestro no. El nuestro dice, no, mira, vos podés tener 70 años y querés trabajar, entrás en lo que se llama la población económicamente activa. Y podés tener 50 y no querés trabajar y salís de lo que es la población económicamente activa. Entonces, quien no tiene trabajo y lo está buscando, va a ser un porcentaje de todo el resto de la población que quiere trabajar, algunos lo tienen al trabajo y otros no. Y por último, vamos a hablar de algo doloroso, que es la pobreza por ingresos. Es decir, cuántos argentinos y argentinas no logran cubrir la canasta básica total, es decir, son pobres. A abril de este año, para una familia tipo de 4, hombre de 35, compañera de 31 y 2 chicos de 8 y 6 años, si no me acuerdo. 95.300 pesos. A abril estoy diciendo. Una familia que no recibe esos ingresos es una familia pobre. Que no recibe, que no gana, que no ingresa a su hogar, ese monto. Abril del 22, 4 personas, Gran Buenos Aires. Y luego está la canasta básica alimentaria, lo más terrible. Aquella que compone para esa misma familia solamente las necesidades básicas energéticas y nutricionales para no entrar en un proceso de desnutrición o malnutrición. Esa está, Gran Buenos Aires, abril, 42.527 pesos. Las familias que no tienen ese ingreso son familias indigentes, con riesgo de malnutrición y hambre. Así que vamos a evaluar estos indicadores. Javier va a hacer un detalle de los mismos y bueno, yo después retomo en la última parte. Así que Javi, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. La siguiente filmina.
Gracias. Bueno, yo voy empezando. Ahí está, esa. En Argentina es el INDEC, obviamente, el que hace a partir de la encuesta permanente de hogares el relevamiento de todos los indicadores que tienen que ver con la distribución del ingreso, con la desocupación y con la pobreza. Son presentaciones que se hacen de manera separada. En el caso de la desocupación se presenta trimestralmente, al igual que la distribución del ingreso, y en el caso de la pobreza, las presentaciones las hace semestralmente. La EPH se basa en una muestra probabilística que está estratificada y está distribuida a lo largo de todo el periodo para el cual se presenta la información, que como les decía antes era trimestralmente y semestralmente en el caso de la pobreza, y el relevamiento se desarrolla durante todo el año de manera continua, ¿no? O sea, tenemos indicadores a lo largo de todo el año con esa característica que yo mencionaba anteriormente. Para que se den una idea más o menos del tamaño de la muestra que tiene la EPH, se trata de unas 25.000, 26.000 viviendas, ¿sí? Y todos los hogares que hay en cada una de esas viviendas. Como saben, en algunas viviendas puede haber más de un hogar. Como cualquier encuesta que se hace por muestreo, los resultados que se obtienen son valores que estiman el verdadero valor de cada tasa, ¿sí? Por lo cual tienen asociado un margen de error, pero bueno, es lo que efectivamente tenemos como valor como para tratar de ver qué sucede con cada una de estas variables en nuestro país. Y por último, respecto a cómo se hace el relevamiento, es importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de desocupación en Argentina, lo que estamos hablando es de la desocupación en un determinado número de aglomerados urbanos, son 31 aglomerados urbanos que tiene por relevamiento de EPH, con lo cual en realidad es parte de Argentina, ¿no? Ahora lo vamos a ver en las próximas filminas, son algo así como 29 millones de personas, con lo cual estamos hablando del casi 70% de la población argentina. La próxima, por favor. Así llegamos un poco más allá de los conceptos y la medición y los resultados. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de qué ha sucedido con la distribución del ingreso en Argentina. Ahí están presentes los datos del último trimestre, del cuarto trimestre del 2021. Ahí van a tener la columna que está a la izquierda, cómo está estratificado por cada uno de los grupos de población de a 10%, digamos, deciles, cuánto recibe cada uno de esos deciles, desde el que menos recibe hasta el que más recibe, de la torta total de ingresos, ¿sí? Ahí pueden ver la línea que está, o la barra que está más oscura, que es la que más ingresos recibe el 21,8% del total de ingresos, mientras que en el otro extremo, los hogares que menos ingresos reciben, solamente reciben el 3,5% de los ingresos. Esta diferencia, digamos, entre cuánto recibe cada grupo de población, lo que nos va a permitir es entonces ver cómo es el coeficiente de Gini o cuál es la brecha de ingresos que existe entre los que más ganan y los que menos ganan. Al mismo tiempo, la EPH nos da un montón de información muy trascendente respecto a cómo es la distribución de los ingresos, por ejemplo, en cuestiones de género, ¿sí? En ese último relevamiento se pudo ver que si bien el ingreso promedio de los argentinos es de 52.000 pesos, 52.500 pesos, los varones no tienen el mismo ingreso que las mujeres. En el caso de los varones, el ingreso promedio fue de 60.000 pesos, y en el caso de las mujeres, llegó a tan solo 45.000 pesos. O sea, vemos que hay hubo una brecha de 15.000 pesos entre los varones y las mujeres. Más allá, obviamente, después de todas las diferencias que hay entre cada uno de los deciles, ¿no? Otra cosa que es importante remarcar, que los ingresos que se miden son los laborales y los no laborales. Los no laborales son, por ejemplo, los ingresos por asignación universal por hijo. Eso estaría dentro de los ingresos que son no laborales. Ahí es importante tener en cuenta que para los hogares de menores ingresos, los que tienen que ver con los ingresos no laborales tienen un peso mucho más importante que los ingresos laborales. Por ejemplo, en el caso de los que
menos ganan, el 63% de los ingresos que tienen son de tipo no laboral. Y en el caso de los ingresos, en los casos de los hogares con ingresos más altos, solamente el 13,5% provienen de ingresos no laborales, que podría ser en ese caso ingresos por alquileres, ¿no? Rentas por alquileres. La EPH también nos permite ver cuántas personas no ocupadas hay por personas ocupadas, ¿sí? Y ahí también vamos a ver que hay muchas diferencias de acuerdo a en qué tipo de hogar nos encontramos. Tipo de hogar, digo, medido en términos de ingresos, ¿no? En el decil 1, digamos, hay 287 personas no ocupadas cada 100 ocupados, ¿sí? O sea, cada 100 personas que tienen una ocupación, hay 287 que no lo tienen. Mientras que al agregado de todo el país, por cada 100 personas ocupadas, 129 solamente no están ocupadas. Miren la magnitud de la diferencia que hay entre el promedio del país y los que menos tienen. Esto es ciertamente muy, muy desalentador en términos de perspectiva, ¿no? La brecha que hay entre los que menos ganan y los que más ganan es de 13 veces en el cuarto trimestre. Ahora después vamos a ver cómo fue la evolución en el tiempo de esa brecha. Para medir esto, lo que se considera es la mediana del ingreso per cápita familiar, no el ingreso promedio, sino la mediana. Si tomáramos el promedio, la diferencia es incluso mayor. En el caso de este relevamiento, la mediana en el ingreso per cápita familiar de los que menos ganaron estuvo en 6.000 pesos, y entre los que más ganaron estuvo en 84.000 pesos. De ahí la diferencia esta de las 13 veces que hay entre un grupo y otro grupo. Pasemos a la próxima, por favor. Ahí vamos a poder ver cuál fue la evolución de estas dos variables, ¿no? Tanto el coeficiente de Gini y la brecha de ingresos. La línea que está en azul, esa mide la brecha de ingresos. Ahí no sé si llegan a ver ustedes bien, pero bueno, digamos, en el último trimestre llegamos a, como decíamos antes, a 13 veces de diferencia. Vemos que hay un descenso importante respecto de lo que fue el 2020 y el 2021, ¿sí? Con la pandemia la brecha tuvo el nivel más alto, llegó a 19 veces, y paulatinamente fue descendiendo hasta llegar a 13 veces, que es el valor más bajo, por otro lado, de los últimos 6 años. Esto, digamos, si bien obviamente es algo positivo, vale destacar que todavía está muy lejos de los niveles que teníamos previos al macrismo, hacia fines del segundo gobierno de Cristina. Digamos, la diferencia entre los que más ganaban y menos ganaban estaba en torno a 7-8 veces. Por otro lado, a la derecha tienen la evolución del coeficiente de Gini. Ahí también vemos un fuerte descenso en el último cuatrimestre del año, están en 0,41. También es el valor más bajo, afortunadamente, de los últimos 6 años. Haciendo una referencia histórica respecto a otro periodo, digamos, al último gobierno de Cristina Fernández, en ese caso el coeficiente de Gini estaba en torno al 0,37%. ¿Sí? O sea, los últimos 3 años entre el 2013 y el 2015, el coeficiente de Gini estuvo en 0,37, con lo cual, digamos, eso nos da una pauta de todo lo que tenemos que mejorar en términos de distribución respecto a los últimos valores y respecto a la mejora que ya se dio. La próxima, por favor. Bueno, acá ya vamos a empezar a hablar exclusivamente de los datos, de los resultados que hay en materia de desocupación, ¿sí? Esos 31 aglomerados urbanos han tenido en el último trimestre del 2021 un promedio de desocupación del 7%, ¿sí? O sea, lo que eso refleja entonces es la cantidad de gente desocupada sobre la población económicamente activa, sobre los que tienen un empleo y los que buscan un empleo. Sin embargo, y esto me parece que es lo más trascendente e importante que tengamos en cuenta, es que la presión sobre el mercado de trabajo es mayor a la que ejerce efectivamente los que no tienen trabajo y están buscando trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay ocupados que también demandan empleo. Y sobre todo,
hay que tener en cuenta que, no sé si recuerdan cuando les hicieron el censo, si lo completaron ustedes o si fue de manera presencial, que cuando les preguntaron respecto a si ustedes estaban ocupados, les preguntaron, por ahí no prestaron atención, pero dijeron, usted trabajó por lo menos 1 hora en la última semana. O sea, la EPH te considera que vos estás ocupado si trabajaste por lo menos 1 hora en la última semana. Claramente, eso nos está hablando de 2 instancias de ocupación. Una ocupación plena, digamos, que vos tenés una jornada laboral de 8 horas o más, y una que puede ser una subocupación en la cual tenés menos de 8 horas y que no es voluntario que vos estés trabajando menos de 8 horas, ¿no? Porque eso también se hace la distinción entre aquellos que son subocupados voluntarios y aquellos que son subocupados, pero porque no consiguen otro trabajo de más horas. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque van a ver que más allá de este 7% de tasa de desocupación, hay un 8,6% de la PEA que, si bien está ocupado, está buscando activamente trabajo y están subocupados, o sea, trabajan, la subocupación la EPH la plantea en términos de 35 horas por semana, o sea, trabajan menos de 7 horas por semana y, insisto con esto, contra su voluntad, digamos, no es por una decisión de la persona, ¿no? Eso como, me parece como lo más importante para reflejar este punto y que lo vamos a ver, porque después cuando veamos las conclusiones es importante tener en cuenta este 8,6 respecto al 7%. La próxima, por favor. Bueno, acá, empezando por el gráfico de la derecha, lo que tienen es una evolución de la tasa de desocupación. Ahí siempre está reflejado, para cada uno de los años, desde el 2008 al 2022, el valor que tuvo la tasa de desocupación en el último trimestre de cada año. Como ven, este 7% que tuvimos el año pasado es el nivel más bajo de los últimos 6 años, ¿sí? Desde el 2016 hasta el 2021, el nivel más bajo se obtuvo en el 2021, cuando se alcanzó el 7%. Vean cómo durante la pandemia había llegado al 11% la tasa de desocupación. Es el valor más alto de toda esa serie que está reflejada ahí de 2008 al 2022. Sin embargo, bueno, todavía el 7% está por encima de los niveles que estaban entre el 2011 y el 2015. Por otro lado, la torta que tiene a la izquierda es una suerte de radiografía de cómo está la población económicamente activa respecto a cómo está presionando en el mercado de trabajo, ¿sí? La mayor parte de la torta, esa que está en tono más claro, son aquellos ocupados que no demandan trabajo, ¿sí? O sea, no, así como están empleados, están sin ninguna presión sobre el mercado de trabajo. Es casi el 70%. Después tenés específicamente el 7% de desocupados, y que es la más oscura, y la que les sigue a continuación, esa que yo decía que está muy asociada al 7, es ese 8,6% de subocupados demandantes. La que sigue en importancia es la de aquellos que están demandando un trabajo, pero tienen una ocupación suficiente cantidad de horas, pero que bueno, buscan por ahí un mejor ingreso o alguna circunstancia que hace que quieran cambiar de trabajo. Algunos datos importantes respecto digamos, a los resultados de la encuesta permanente de hogares en términos de desocupación. Algunos resultados que me parece que es importante que compartamos con ustedes es que los desocupados, ese 7%, la mitad de los mismos hace más de un año que está buscando trabajo y no consigue un empleo. Por otro lado, así como les había referenciado que había, en términos de distribución del ingreso, una disparidad de género muy importante, en el caso de la desocupación, la disparidad es menor entre hombres y mujeres. La tasa de desocupación en los varones es del 6,4% y en las mujeres es del 7,7%. Digamos, ahí la diferencia no es tan grande como vimos, la magnitud de la diferencia, como vimos en el caso de los ingresos. Y por otro lado, en términos de grupos etarios,
claramente los más vulnerables son las mujeres entre 14 y 29 años y los varones entre 14 y 29 años. Ahí la tasa de desocupación crece exponencialmente. En el caso de los varones prácticamente duplica el nivel general, llega al 13,5%, y en el caso de las mujeres es de esa edad, entre 14 y 29, es donde claramente el desafío que presenta la desocupación es mayor, llega a niveles del 16,5%. Esto incluso dejando de lado en esos grupos los subocupados que estén demandando trabajo. Solamente los desocupados llegan a las mujeres al 16%, lo cual es un nivel altísimo. La próxima, por favor. Bueno, por último, entre estas tres variables que queríamos reflejar y mostrarles cómo había sido la evolución y para más adelante ver cómo crecimiento no es igual a desarrollo y qué fundamentales son medir estos parámetros para hablar de desarrollo, vamos a mostrarles los resultados referidos a la pobreza. La pobreza medida por ingresos, recordemos que además de medir por ingresos, la pobreza se puede medir, y de hecho el INDEC lo hace, por las condiciones de vida de los hogares. También volviendo al censo, tiene que ver con muchas de las preguntas que nos hicieron en el último censo, las que permiten medir unas condiciones de vida de los hogares en condiciones más estructurales, como puede ser el hacinamiento, el nivel de educación alcanzado y demás. Recuerden que en el censo no nos preguntaron en ningún momento cuál era el nivel de nuestros ingresos, ¿sí? Nos preguntaron otras condiciones de nuestros hogares que nos permiten también medir la pobreza, pero no por ingresos. Pero bueno, en este caso nosotros estamos contando cuáles son los resultados de la pobreza medida por ingresos, ¿sí? En esos 9,4 millones de hogares que releva el INDEC, donde hay 29 millones de personas, vemos que el 27,9% de los hogares, están en situación de pobreza, y que cuando hablamos de personas, la pobreza ya asciende al 37,3%, ¿sí? Esto claramente lo que nos está diciendo es que en los hogares pobres hay más personas que en los hogares no pobres. E incluso, como vemos ahí a la derecha, incluso hay la diferencia ahí es muy menor, hay una diferencia en cantidad de miembros entre los hogares pobres y los hogares indigentes. En los hogares indigentes hay 4,12 miembros por hogar, en los hogares pobres hay 4,10 miembros por hogar, y como les decía, la diferencia es muy notoria respecto a los hogares no pobres, en los cuales la cantidad de miembros por hogar llega a 2,67 personas. O sea, la diferencia es bien significativa, ¿no? Podemos ir a la próxima. Ahí, bueno, básicamente lo que tienen son los niveles de ingreso promedio en cada uno de los hogares. En las personas bajo la línea de pobreza, ¿sí? Este nivel que había llegado al 37,3%, ahí vemos, a diferencia de lo que sucedía con la distribución del ingreso o la desocupación, en la cual veíamos que el nivel hacia el último trimestre el último trimestre del 2021 era el más bajo de los últimos 6 años, acá vemos que la pobreza no está en el nivel más bajo de los últimos 6 años. Si bien bajó respecto a los niveles de pandemia, básicamente, 2020 y 2021, todavía está por encima de los niveles del 2016. Esto, y lo vamos a ver más detalle a continuación, lo que nos está mostrando es que puede haber aumento del empleo, puede haber disminución de la tasa de desocupación, pero con otros condicionantes, con empleos informales o empleos incluso formales que tengan salarios tan magros que condicionan a esos receptores por debajo de la línea de la pobreza. Eso es, digamos, lo más significativo que pueden ver a partir de este gráfico. Y por último, también vemos diferencias en los niveles de pobreza, por ejemplo, por edad, ¿no? Y esto también, nuevamente, pensando en la sostenibilidad del crecimiento y el desarrollo, tengan en cuenta que las personas que tienen hasta 14 años, las niñas y niños,
De acuerdo a ese reglamento del EPH, en Argentina el 51,4% de las niñas y niños fueron pobres hacia fines del 2021. La pobreza, digamos, condiciona un montón de cuestiones, tiene que ver también con la capacidad cognitiva para aprender, con lo cual en esa edad tan trascendental en la cual estamos aprendiendo, si somos pobres y tenemos menos capacidades, eso nos condiciona, nos termina condicionando la capacidad de adquirir conocimiento para después insertarnos en el mercado laboral, ¿no? Con lo cual ese dato es por demás preocupante. Por eso lo pusimos ahí como para tener un reflejo de eso. La próxima, así vamos ya un poco avanzando hacia algunas conclusiones de lo que nos dicen estos números. Claramente estamos frente a una situación en términos del mercado laboral de emergencia. Si bien vimos que la destrucción de empleo que se venía registrando a partir de principios de 2018, o sea, Argentina tuvo 3 años consecutivos en los cuales el empleo fue disminuyendo consecutivamente, mes a mes se iba destruyendo empleo. Si bien, y afortunadamente en el 2021 esa situación se revirtió, de acuerdo a los datos que tiene el CIPA, acá nos corremos un poquito de la EPH, si no nos vamos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o sea, efectivamente lo que ocurrió en Argentina, vemos que de todos los puestos de trabajo que se crearon, el 36% solamente son empleos formales en el sector privado y el 21% son empleos formales en el sector público. ¿Sí? Con lo cual hay, digamos, la diferencia son, por ejemplo, monotributistas, ¿sí? O sea, empleos que no tienen una relación de dependencia. Si quisiéramos mantener la relación que existía hacia fines del 2015, en diciembre de 2015, entre empleo registrado en el sector privado y el total de la población, ¿sí? O sea, si esa relación, que era casi 14%, lo mantuviéramos hacia diciembre del 2021, nos están faltando 600.000 puestos de trabajo, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sí, se creó empleo, efectivamente, eso es una realidad en el 2021, pero todavía está muy por atrás esa creación de empleo si quisiéramos mantener incluso la situación de 2015. No mejorar la situación de 2015. Para llegar a esa situación de 2015 tendríamos que crear 600.000 puestos más de trabajo ya, hoy. Eso, digamos, es esto que señalamos al principio, ¿no? Que más allá de esa creación de puestos de trabajo, que no todos sean puestos de trabajo formales, están hablando de una precarización laboral, cierta informalidad, y que la precarización y la informalidad son sinónimos o redundan en baja productividad y menores salarios. Respecto a la tasa de desocupación, vimos que ese 7% era el más bajo de los últimos 6 años. Sin embargo, y lo negativo de esto es que si tomáramos ese 8,6 que les hablamos, era la tasa de los subocupados que demandan trabajo, ahí vemos que lo que hubo en el 2021 es un incremento de la tasa de subocupación demandante de trabajo. Entonces, si tomamos los dos niveles, la desocupación y los subocupados que quieren trabajar, ahí estamos por encima del 2016 y el 2017. Por otro lado, y esto que tiene que ver también porque en el último, o sea, veíamos que al final pasamos primero por la distribución, pasamos luego por la desocupación y por último llegamos a la pobreza. Y ahí vimos que la pobreza, si bien había descendido, todavía estaba por encima de los niveles de 2016-2017. ¿Y esto por qué sucede? Digamos, si los empleos están creciendo, si vemos que hay una mejor distribución del ingreso, ¿por qué está creciendo la pobreza? Bueno, claramente porque la inflación crece a un ritmo mucho más alto de lo que han crecido los salarios. Ahí, entre el 2021 y el 2016, el índice de precios tiene una variación del 471%, mientras que el índice de salarios aumentó en el 375%. En los últimos 2 años, la inflación está creciendo al mismo ritmo que los salarios, o los salarios al mismo ritmo que la inflación. De hecho, un poquitito por encima. Sin embargo, esa recuperación es muy tenue y no alcanza para
superar todo ese crecimiento por encima que tuvo la inflación, fundamentalmente en el 2018 y 2019. Nuevamente, y para ir cerrando en términos de estas primeras conclusiones, si bien la distribución del ingreso vimos que el coeficiente de Gini mejoró y ya está en los niveles del 2017, con esos ingresos, los ingresos actuales, los deciles más bajos, el primer decil, el segundo decil, el tercer y el cuarto decil, todavía no logran salir de la pobreza. O sea que puede ser que la distribución del ingreso sea más igualitaria, pero eso no va a significar que se reduzca la pobreza. La próxima. Ahí vemos en la torta vemos de acuerdo a la EPH, una radiografía de cómo son los ocupados en Argentina hacia el último trimestre del 2021. ¿Sí? Vemos que asalariados, prácticamente la mitad, el 48,7% de los ocupados son asalariados, formales. El 24%, la parte naranja de la torta, más naranja, son asalariados pero informales, digamos, asalariados que no tienen descuento jubilatorio. El 3,4% son patrones y el 23% son cuentapropistas, en los cuales ahí, bueno, el cuentapropismo tiene un mayor o menor grado de informalidad, ¿no? Puede ser un autónomo, un monotributista, pero también puede ser un cuentapropista que no tenga ninguna, que no esté registrado, digamos, que no tenga ni siquiera monotributo. Y después, bueno, hay una porción muy menor, un 0,5%, que son trabajadores dentro de un núcleo familiar, pero que no tienen remuneración. Esto lo que nos muestra es que la cantidad de ocupados entre los últimos relevamientos que hizo la EPH para el año 21 y el año 22, o sea, el último trimestre del 21 y el último trimestre del 22, la cantidad de ocupados creció en 1,1 millón de personas. Sin embargo, de ese 1,1 millón de personas que tuvieron trabajo, 440.000 no son asalariados formales, ¿sí? Solamente el 60% fueron asalariados formales. Por otro lado, los niveles de ocupación de la EPH del 2021 en cantidad de personas son más o menos los mismos que había previo a la pandemia. Por eso es que cuando vemos efectivamente en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, el crecimiento que hay en el empleo registrado es muy menor a ese nivel, e incluso, como les decíamos antes, es muy inferior al nivel que hubiéramos necesitado tener para sostener el nivel de empleo que había previo al macrismo. Bueno, estos son básicamente las principales conclusiones que podemos tener observando los resultados de la EPH para estos últimos años, y un poco de hacer un paralelismo entre lo que sucede en estos conceptos para seguir hablando del desarrollo, que es lo trascendental de esta charla. Muchas gracias. Bueno, Débora, te sí. voy a decir que tenemos 5 minutos para después pasar al trabajo en salas. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la próxima, no la otra. Esta, eso mismo. Bueno, yo creo que después de los datos que planteó Javier, donde vimos la evolución de la desocupación, de la ocupación, de generación de puestos de trabajo, de pobreza, de distribución del ingreso, claramente quedó en evidencia lo que fue el industricidio de la gestión de Cambiemos y cómo afectó las variables vinculadas al trabajo, las variables vinculadas a la distribución del ingreso, las variables vinculadas a la ocupación, y también a los niveles de ingreso, ¿no? Porque en términos absolutos. Luego, sobre eso,
COVID y posteriormente tenemos bueno, el conflicto entre Ucrania y Rusia con la situación en materia de disparada de precios de energía y de commodities agrícolas, que se suma a una inercia inflacionaria que ya veníamos arrastrando. En ese contexto creo que es imperioso tener una articulación entre lo que serían las 3 áreas de desarrollo para tener lo que es un desarrollo sostenible. El desarrollo económico, que es justamente aquel que se produce a partir de un proceso de acumulación de capital y que da un salto cualitativo y cuantitativo, mejorando la calidad de vida de los habitantes en este caso estamos refiriéndonos a nuestro país, a la República Argentina. Luego es tener la esfera de lo que es el desarrollo humano, y ahí es importante hacer el seguimiento de el desarrollo, digamos, del índice de desarrollo humano, que cubre con la esperanza de vida todo lo que es el acervo de salud, con las cuestiones de matriculación, alfabetización, de lo que tiene que ver con la educación, y luego con los niveles del Producto Bruto Per Cápita, lo que tiene que ver con los ingresos. Y por último, tener en cuenta lo que es el desarrollo sostenible, que está combinando la cuestión de los derechos digamos, humanos para el desarrollo, y también las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la casa común. Así que podemos pasar a la otra. En esta, creo que me gustaría que vean estos 3 círculos concéntricos que para mí dan una clara idea del desafío que es generar una política con un Estado presente, con, digamos, la meta de un desarrollo sostenible. Fíjense, empecemos, el círculo que está más hacia la derecha es el desarrollo económico, es el que genera la riqueza, es el que genera el valor. Ahora también tiene una intersección con el desarrollo mirado desde el punto de vista de la sustentabilidad medioambiental, porque si tengo un excelente desarrollo económico, pero luego proviene de procesos donde hay desertificación, hay tala, hay no remediación, hay una minería nociva, hay uso de agroquímicos no en la forma y perteniendo a preservando las cuestiones que tienen que preservar para justamente tener un cuidado del medio ambiente y control, digamos, y evitar el calentamiento global y el daño a la salud, claramente, si no se tocan, no hay intersección, no es viable. Por otro lado, tenemos los aspectos sociales, los que yo hablaba con el índice de desarrollo humano, también tenemos a Marcia Tien, tiene el índice de desarrollo de específicamente progreso, donde ve nada más que las cuestiones sociales y las cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, pero básicamente es el desarrollo en la sociedad del hombre, en lo que hace a sus derechos, a sus propios derechos de educación, de salud, de poder tener instituciones que lo contengan y lo hagan poder defender y tener el beneficio de sus libertades. Claramente eso también tiene que estar compatible con el medio ambiente y también con el desarrollo económico, porque si no, claramente, si tenemos un excelente desarrollo económico, pero implica tener trabajo en condiciones que no se respetan las condiciones de un convenio colectivo dignas de un trabajador, bueno, no hay desarrollo posible de forma integral. Y de la misma forma, si la cuestión del cumplimiento de derechos sociales, por ejemplo, en salud o en educación, son a costa de poder de sacrificar o utilizar o mal utilizar, eso se podría estar digamos, viendo en la minería, decir, bárbaro, hago una minería, hago a cielo abierto, no genero la remediación, pero pongo 3 escuelas. No, no es así, no es así, es una y la otra, ¿no? Considerando que todo proceso de extracción de recursos o de utilización de recurso natural que sea no renovable tiene
una metodología y un proceso que pueda hacerlo compatible con el medio ambiente. Obviamente va a expensas de la rentabilidad económica. Entonces ustedes ven el triangulito que queda ahí gris. Eso es la política o la estrategia de desarrollo sostenible. Un desarrollo que conjugue la cuestión social, la cuestión del cuidado del medio ambiente y la cuestión del desarrollo económico. La próxima, y así ya terminamos. Hice un ejercicio muy simple. Fíjense nada más que donde tiene las banderitas. Nosotros hicimos, bueno, del 2003 hasta la fecha, ¿cuánto fue el crecimiento promedio anual del Producto Bruto per cápita de Argentina, primera bandera, Chile, segunda bandera, tercera bandera, Panamá? 2,9, 3,5 y 5,8 promedio anual crecimiento real per cápita de esos países referidos. Claramente Argentina, desde el 2003 hasta el 2021, está con la menor de las tasas. Fíjense el otro cuadro, el que viene, por favor. Gracias. Cuando vemos el Producto Bruto per cápita en términos absolutos, y comparto que mirando ese número per cápita no estoy viendo las cuestiones de distribución, fíjense que nosotros teníamos $10.000 per cápita por año, Chile está en $15.877 per cápita por año, y Panamá 14.572. Uno diría, bueno, entre el 40 y 50% más de Producto Bruto per cápita. Y ahí viene la cuestión de la distribución. Fíjense de los dos conceptos que estuvimos hablando. En el índice del coeficiente de Gini, Argentina es el que tiene el mejor coeficiente. O sea, en términos absolutos, el Producto Bruto per cápita argentino es realmente inferior al de Chile y Panamá. Pero cuando vemos cómo se distribuye, cuando utilizamos el tema de distribución en este concepto, aparece la Argentina mejor posicionada. Y en el índice de desarrollo humano, la última columna, fíjense que está superior la Argentina a Panamá, y fíjense lo muy cerca que está de Chile, que tiene un Producto Bruto per cápita 50%, casi 50% mayor. ¿Esto qué está significando? Está significando, y quizás si ya vamos al trabajo de las salas, antes de ir, pone la última, como que Argentina tiene un enorme potencial, estaría en un corsé, está en un corsé en función de poder alinear todas sus capacidades productivas, orientadas justamente a esta estrategia de desarrollo, que priorice el desarrollo social, que priorice el cuidado del medio ambiente, y que priorice también la innovación tecnológica y aplicada sobre los recursos naturales con la educación de su pueblo como eje fundamental. La segunda cuestión es una priorización que tiene que ver con la regionalización. El COVID nos revalorizó todas las cuestiones que hacen a la integración regional. El acortamiento de las cadenas de valor hace posible que ya no sean solamente las grandes cadenas globales donde se producía generalmente en el sudeste asiático buscando hasta el último centavo de menor salario o el mayor incentivo fiscal. No, porque se dieron cuenta que vimos potencias del mundo como Francia y Estados Unidos peleándose por un avión en la necesidad de tener un barbijo. Este nearshoring, acercamiento de las cadenas, este acortamiento le da a la región la capacidad de ser un motor de crecimiento, una región que tiene consumo postergado, no solamente en la cantidad de bienes para hacer lo que sería un nivel de vida digno, sino en el desarrollo de su propia infraestructura y de sus propias necesidades. Obviamente, y para terminar, ya que estaba en el temario, hablemos de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sustentable para el 2030. Ustedes saben que dentro del Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo Sustentable
hubo los primeros, que fueron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, del 2000 al 2015, hubo grandes avances, realmente, baja de pobreza, cuestiones que tenían que ver, digamos, con baja en la cantidad de personas a nivel mundial que padecían hambre. También teníamos en materia de salud, fueron políticas exitosas contra la malaria, el HIV-Sida, lo mismo en materia de educación y escolarización de niñas. Ahora, los objetivos del milenio eran 7 y fueron del 2000 al 2015, y fueron reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible, que está en la dinámica que estuvimos hablando. Ya ahí son 17, vayamos a la próxima, que es la última. Acá están planteados, bueno, la disminución de la pobreza, no más pobres al 2030, hambre, no más aquellos que pasan, digamos, hambre coincidente con la indigencia, que tienen problemas graves de nutrición. Salud, la erradicación de enfermedades como la malaria, el SIDA, la disminución de la tasa de mortalidad tanto de madres como de niños. Las cuestiones que tienen que ver con la educación, el acceso, todavía la mitad de los niños del mundo no están escolarizados en las edades correspondientes. La igualdad de género, creo que esto se ha avanzado, pero es mucho todavía lo que pasa en el mundo. Y voy a decir también que en estos 5 primeros, y ya para no explayarme, y después se quiere trabajar en las salas, en estos 5 primeros, como ocurrió en el resto, claramente el COVID y la guerra o el conflicto con Ucrania, bueno, también la cuestión es de saneamiento y atención y disponibilidad de cloacas, de servicios locales y de agua potable. Pero yo diría que en cada uno de estos objetivos se venía avanzando relativamente bien, del 2015 hasta el 2017, 2018. La secuencia de pandemia más el conflicto de Ucrania y Rusia produjeron realmente retrocesos importantísimos. Por ejemplo, en materia de pobreza, se calcula que lejos de ser pobreza cero, al 2030, a este ritmo, iríamos a más de 800 millones de pobres. Hambre. Los precios de los commodities agrícolas se han disparado, y de niveles de 8,6% a nivel mundial de habitantes que padecen hambre. Ya se está hablando de hambruras, con más de 3.000 personas que padezcan esta situación. Desde el año 1990 no crecía la cantidad de personas con hambre. Salud. Realmente se ha puesto en tensión el sistema de salud y hay un replanteo generalizado respecto a la capacidad que se tiene, tanto en la atención, o sea, en la atención y la disponibilidad de los recursos, medicamentos y médicos. Educación. Todavía 1/5 de la población no está alfabetizada en lo más mínimo. Y vuelvo a decir, toda esta circunstancia, COVID, recesión, precios de los alimentos y la energía por las nubes, retrotrae los avances realizados. Hay un gran planteo respecto a los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible. Y realmente un debate respecto a cómo enfrentar esta situación a nivel global. Empleo. Hablan la OIT de más de 500 millones de puestos de trabajo nuevamente en riesgo, y del aumento de la no regulación, o sea, de cantidad de puestos de trabajo no regulados. En este contexto internacional es en el que estamos involucrados.
en este contexto internacional Argentina tiene oportunidades, pero Argentina tiene enormes, enormes desafíos. Creo que tenemos claro que ninguna política de desarrollo integral, social, medioambiental y económico va a poder ser llevada adelante sin un fuerte proceso de industrialización, agregación de valor, innovación tecnológica y educación. Así que muchísimas gracias, discúlpenos si nos extendimos, y bueno, y muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Débora y Javier, excelente exposición, muy profunda, y como siempre, no solo comprometida con el desarrollo industrial de nuestro país, sino además con los beneficios que eso sociales llevaría para nuestra población. Así que gracias por lo académico y gracias por el compromiso social con nuestros hombres y mujeres de nuestro país. Ahora vamos a hacer lo siguiente, compañeras y compañeros. Vamos a lanzar una consigna que es la siguiente: ¿cuál es el rol del Estado en la generación de valor, en virtud de lo que ustedes escucharon de las exposiciones de Débora y de Javier? Aquí hay gremios de la industria, hay gremios de servicios, hay gremios de la infraestructura, bueno, hay de toda la gama de la cadena de valor, pero el punto es valorar lo que planteó Débora y Javier, que es la idea de cuál es el rol del Estado en la generación del valor del ciclo productivo. Así que con esa consigna, lo que ustedes tienen que hacer es un debate en virtud de lo que escucharon, en virtud de lo que saben, en virtud de su experiencia en el lugar de trabajo, del gremio, y también los coordinadores le van a pedir que elijan un redactor y un relator para después exponerlo en los grupos. Seguramente no todos van a poder porque no va a haber tiempo material, pero bueno, veremos cuántos grupos están en capacidad de contar su experiencia en el aula virtual. Así que los despedimos por 15 minutos, vayan a las salas a trabajar con esa consigna. ¿Cuál es el rol del Estado en la generación de valor en virtud de lo planteado por Débora y por Javier? Gracias a todos, adelante con el trabajo y vamos los moderadores a acelerar el tema. Dan ganas de escucharlos. Gracias, Estefi, perfecto, y gracias, Gastón, también por toda la técnica. Y bueno, el compañero Fred desde Esmata es la primera mano que vi levantada, así que te escuchamos. Tenés 1 o 2 minutos para compartirnos. Gracias. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. En representación al grupo 1 y en respuesta a la consigna de cuál es el rol del Estado en la generación del valor del ciclo productivo, nosotros marcamos 3 ejes dentro de lo que es el debate que tuvimos en el grupo. El primer punto, la estabilización macroeconómica, ¿sí?, que es la combinación de la política monetaria, cambiaria, y la política de ingresos, que tiene que ver con los salarios y precios, conjuntamente con la política respecto a la tasa de interés. El segundo eje de la respuesta son las políticas públicas sobre los factores de producción. Ahí tomamos la importancia del rol del Estado respecto a los recursos humanos, naturales, respecto al cuidado del medio ambiente en la actividad de la producción, y así tomando como eje el desarrollo sostenible. Y el tercer punto, el fomento a la innovación. Ahí tenemos el avance de la tecnología en la industria desde su comienzo, la revolución tecnológica, y algo más. Era un poco eso, el fomento a la innovación, la importancia del rol del Estado en el acompañamiento a las nuevas tecnologías que hoy
tenemos como desafío que hoy están desarrollándose en cada una de las industrias que tenemos en cada una de las actividades. Entonces, el apoyo y ese fomento, esa presencia del Estado para los desarrollos tecnológicos de las industrias, entendemos que es importante para ser competitivos, tener una actividad competitiva a nivel mundial y obviamente en valorar la industria nacional y ponerla a la altura de las circunstancias dentro del mercado global y dentro de la competitividad que tenemos a nivel mundial. Así que Muchas gracias. era un poco la exposición. Muchas gracias al grupo 1, excelente resumen, buenísimo. Y tengo también la mano levantada del grupo 10 de Laura. Si querés, Laura, resumirnos qué es lo que pudieron conversar ustedes. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Sí, resumo un poquito. Nosotros lo que estuvimos debatiendo, bueno, fueron varias cuestiones. Lo principal que vimos que el Estado debe articular medidas para así mejorar la calidad de vida de los trabajadores y mejorar el empleo. ¿Cómo? Atrayendo inversiones para poder desarrollar una actividad, y lo que vimos que se tiene que volver a activar los oficios para que se perdieron, ¿no? con la salida de las escuelas técnicas. Y así poder empezar a generar un poco de empleo, ¿no? Porque cuando se perdieron las escuelas técnicas, se perdieron varios oficios que hoy lo estamos precisando. Y después, lo que vimos también es que necesitamos infraestructura, capacitación, insumos, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba hablando un compañero con el tema del litio. Lo tenemos nosotros, pero vienen las inversiones de afuera, se lo llevan para afuera, y después vuelve ya la batería, en este caso, hecha del exterior, y no la estamos desarrollando nosotros. Un poco eso resumimos del rol del Estado que debe generar para articular valor. Espectacular, Laura, espectacular el grupo. Muchas gracias por el resumen. Si No, querés, por vamos nada. para el norte, que está Álvaro con la mano levantada, siguiente, por lo menos así lo veo yo en mi listado. Álvaro, no sé si me escuchás, de la UOM de Jujuy. Sí, ¿qué tal? Buen día. Activo la cámara, disculpen. Nosotros, perteneciendo al grupo 6, en paralelo y en concordancia a lo que ya han expuesto nuestros compañeros, por ahí no queremos caer en redundancia, pero bueno, este rol fundamental del Estado es generar políticas públicas que regulen la actividad, que fomenten la innovación, ¿no? Que se propicie generar productos con valor agregado en el país, que se respete, por ejemplo, mencionaba un compañero, la ley de autopartes. Teníamos compañeros del área de automotores, así que bueno, era fundamental. Yo por ahí había aportado lo mismo que la compañera en el litio. Tenemos un gobernador provincial que se autopercibe como gestor de préstamos de todos los bancos mundiales, así que es en parte lo que decía la compañera, hacer inversiones como se está previniendo en Bolivia, generar un marco legal, promocionar leyes, ¿no?, nacionales que regulen la actividad y que le otorguen al Estado un mejor beneficio de la explotación de este tipo de materiales. Le explicaba por ahí que desde la Universidad de Jujuy y la Universidad de La Plata se están realizando investigaciones y ya el litio dejó de ser un elemento exclusivo para las baterías. Se previsora que se va a implementar para otro tipo de tecnología, así que es un elemento que hoy por hoy es el que le va a dar de comer a muchos argentinos, y sería fundamental que lo regulemos con las políticas públicas. Por ahí, siguiendo la guía de lo que nos comentaba la profe, de las ODS, de las 17, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Organizaciones Unidas, de Naciones Unidas, y que sea una guía, ¿no? Que por ahí sea un marco que
dé el rumbo al país y que se vayan cumpliendo metas a corto plazo, pero que el objetivo sea uno solo, que es el del bienestar general. Muchas gracias, Álvaro, espectacular. Bueno, Yo por la acá verdad que... levanto la mano. Sí, dale Martín, mirá, cerramos con vos, pero explico una cosa. Entonces, hicimos recién estos grupos, me voy a quedar con las ganas, con el grupo 7, 13 y 9 no vamos a llegar a escuchar, pero así como hizo Guillermina, que en el chat hizo como un resumen pasando por estabilidad macroeconómica, política del sector público, fomento a la innovación, etcétera, si se animan Maribel, Maru y el compañero Auteda a enviar a sus moderadores el resumen, nosotros lo subimos al aula virtual, así también podemos empezar a utilizar ese espacio para compartir, y después vamos a seguir teniendo estos espacios porque son los más ricos. Escuchar a los estudiantes nos encanta, así que, pero bueno, por una cuestión de tiempos, ese grupo 7, 13 y 9, si se animan a enviarlo por los moderadores, se los agradezco. Martín, dale, cerramos con tu resumen y después el cierre de los profes. Bueno, a ver, porque lo tengo pasado por WhatsApp. Dale. Lo que estuvimos hablando. Ahí me escuchan, sí. Sí, perfecto, impecable. Hablando, primero partimos de lo básico que hablaba Débora, que un Estado presente en políticas públicas para favorecer los factores de la producción, fomentando innovaciones tanto tecnológicas como recursos naturales, humanos, etcétera, permitiría llegar a una estabilidad macroeconómica que la vemos fundamental e imprescindible, que el Estado esté presente en esta función. El Estado también definimos que debe iniciar el crecimiento estratégico para que surjan presiones y estímulos a un desarrollo adicional por medio de efectos de eslabonamiento. Un Estado presente en políticas públicas para favorecer a los factores de la producción, fomentando innovaciones tanto tecnológicas como recursos naturales y humanos. Esto llegaría a lograr una estabilidad macroeconómica necesaria para después baje tanto a la micro y que llegue a los compañeros y compañeras y a toda la gente, ¿no es cierto? Que es lo fundamental, no solo lo macro, sino después que esto se impacte en la ciudadanía en general. Y por último, lo que también estuvimos viendo que es fundamental, que tiene que tener el rol del Estado, es que haya una reforma impositiva integral, que defina claramente sobre quién debe pagar los impuestos, sobre quién debe caer el peso de los impuestos, ¿no es cierto? Porque si no, también definíamos, todos somos compañeros, todos somos laburantes, y que la cuarta categoría es básicamente sobre quien cae todo el peso, ¿no es cierto? Así que bueno, en eso también tiene que tener el Estado la fortaleza necesaria y el liderazgo necesario para realizarlo de una buena vez. Eso más o menos en que habíamos terminado. Excelente, Martín. Y Maru, dale, te escuchamos, que así puedes compartir. Gracias, compañeros. Bueno, por supuesto que compartimos los comentarios de los compañeros que charlaron anteriormente. Solamente quiero agregar una reflexión que tuvimos en el grupo y que creo que es importante, que tiene que ver con el Estado y quiénes somos el Estado. Y no tirar la responsabilidad a otro, porque creo que todos los integrantes de la sociedad somos miembros de este Estado, que el Estado no es el gobierno de turno, el Estado somos todos, y debemos nosotros como representantes sindicales tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros compañeros y hacerles llegar y luchar por eso, de cuáles son las políticas que nosotros queremos como Estado a largo plazo. Si queremos lograr estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, es importante que la sociedad entera y nosotros como representantes de los trabajadores podamos debatir cuáles son las políticas a largo plazo y no que cada gobierno de turno nos esté llevando para un lado y para el otro. Solamente eso quería compartir. Muchas gracias. Gracias a vos, Maru, gracias a vos y a tu grupo. Gracias por sumarse, perdón Maribel y compañero Auteda, y también a Juan Manuel, que también se estaba sumando. Lo mismo María Fernández, perdón o sea, vamos a seguir haciendo el esfuerzo del año pasado de cada vez tener más espacio para escucharnos, y también sepan que tenemos el espacio de fin de año que este trabajo en grupo de a poquito, ustedes saben, los que estuvieron el año pasado, lo vamos volcando a los trabajos grupales donde podemos todos volcar esas experiencias. Y también ahora Luis nos va a contar un poquito más al final de cómo seguimos en la semana, pero antes escucharlas a Débora y a Javier si es que quieren decir algo más para cerrarles y agradecerles obviamente. A ver, Javi, ¿querés decir algo? Así yo después cierro, no sé. Sí, simplemente un comentario, porque digamos, se habló tanto de
las 20 verdades del peronismo, y cuando hicimos un poco un raconto de lo que estaba pasando en términos de pobreza, desigualdad y desocupación, recordar una de esas verdades era que en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. Y como pudimos ver, actualmente los niños, el 51,4% de ellos están bajo la línea de pobreza. Así que eso nos interpela más que nunca respecto a todo lo que tenemos que hacer como para llegar a eso. Y que si no llegamos a eso, el desarrollo es inalcanzable. Sí, simplemente eso. Gracias, Débora. Gracias Javier. Bueno, yo primero agradecer a todos los que hicieron los comentarios, a Predes, a Laurita, a Ávalo de Jujuy, a Martín, a Maru. Realmente cuando uno tiene la oportunidad de estar en estos ámbitos aprende mucho. Yo siempre he pensado así, ¿no? Que la relación entre el que da una clase y los alumnos es bien unívoca, y más teniendo representantes de los gremios, de los que están todos los días, digamos, bregando con el trabajo y generando la producción de bienes y servicios en la Argentina. Así que bueno, primero les agradezco los comentarios. Yo tendría 3 reflexiones. Comparto lo que han planteado respecto al rol del Estado. Maru, tenés razón. En realidad, sí somos todos, en el sentido de que, bueno, yo soy secretaria de producción del municipio de La Matanza, tenemos delegados gremiales, y el Estado, bueno, uno dice es ejecutivo, legislativo, judicial, pero también todo el otro conjunto de instituciones que tienen un determinado poder para poder alzar sus voces. Así que me parece muy válido, porque esto tiene que ser un compromiso de todos. Acá solo no se salva a nadie. Ahora, que tiene que ser un compromiso de todos también significa que hay que poner 4 o 5 cuestiones prioritarias e inexorables como para seguir avanzando. ¿A qué me refiero con eso? Y a lo que es la preservación y agregación de valor de los recursos naturales. Acá se ha dado un ejemplo claro con el tema del litio. Bueno, si estamos de acuerdo con eso, vamos adelante. Ahora, no estar de acuerdo y pretender o protestar porque se le pone un precio de referencia, o cuando vamos a jugar por lo opuesto. A ver, Chile tiene Codelco, tiene una empresa del Estado que pone precio testigo al cobre. Entonces, ¿qué estamos hablando? Australia y Nueva Zelanda tienen cooperativas que son básicamente estatales. Ellos adoptaron el cooperativismo, pero tienen una presencia obviamente de organización, para manejar las 2 o 3 líderes mundiales en el comercio de productos lácteos. ¿Qué me vas a venir a decir de Fonterra? Entonces, claramente dejemos de lado los preconceptos. Australia tiene empresas testigo del Estado para la intervención o para la compra y venta de productos agrícolas. Durante años discutí en la OMC porque le seguían dando subsidios los australianos y nosotros pagamos un peso, y ellos seguían con sus empresas del Estado protegiendo a sus productores porque están en una situación inversa. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con el recurso humano, con la presencia del Estado, y donde el Estado pone, digamos, pone la impronta, que sí tenemos que definir entre todos y a partir de eso trabajarlo. La cuestión de la innovación es, a ver, la inversión en educación, en innovación, en industria 4.0, no podemos perder ese tren, especialmente las pequeñas y medianas empresas, porque si no el proceso de concentración que venimos teniendo desde Macri, y que lamentablemente se profundizó en la pandemia, y que lamentablemente seguimos teniendo a partir de los conflictos, y que bueno, que tenemos problemas de logística, y que no vienen los semiconductores. Hay un proceso de concentración de la oferta. No solamente ahora están concentrados los insumos difundidos, están concentrados los insumos intermedios, y también están concentrados los semi-elaborados. Está quedando 1 o 2 productores de cada cosa. Eso realmente tenemos que buscar las herramientas para que estas empresas medianas puedan hacer las inversiones con un equilibrio entre lo que ellos aportan de capital, lo que aporta el Estado, las condiciones de trabajo, cuántos trabajadores toman, a qué se comprometen,
en producción y abastecimiento del mercado interno, en precio, en exportaciones. Creo que eso es fundamental, parar el proceso de concentración. Y bueno, y estoy totalmente de acuerdo en una revisión integral de nuestra estructura tributaria. Claramente sigue siendo tremendamente regresiva. Y acá los compañeros, el compañero habló del impuesto a la cuarta categoría, sí, pero ¿sabés qué? También te diría que hay muchos alimentos que forman el 60, el 70% de una canasta básica de las familias más humildes, que están siendo gravados y realmente no, digamos, no es que no diga lo de la cuarta categoría, me parece bien, pero creo que hay que ver una revisión integral. Tenemos impuestos que realmente habría que revisar y gravar más sobre la tenencia, sobre no los activos productivos, pero sí la tenencia de determinados patrimonios. Pero bueno, y como se plantea, y sé que es el esfuerzo que se está tratando de hacer, como se dice siempre, salir a pescar o a cazar fuera de la pecera, ¿no? Porque realmente hoy, si nosotros vimos los cuadros de Javier y tenemos prácticamente el 48%, perdón, el 40% de los trabajadores que son informales, bueno, fíjate, donde algo cobran y estarán bajo la línea de pobreza. Bueno, esa plata, ¿por dónde pasa? ¿No? Así que, bueno, creo que hay una enorme, vuelvo a decir, hay una enorme oportunidad. Creo que lo que se presenta como desafío cuando nos hablan del fondo, cuando nos hablan de la deuda, realmente son desafíos, pero respecto al potencial que tenemos para generar con un ordenamiento macroeconómico y con cuestiones de horizonte claro respecto a cómo se tiene que manejar la política industrial, cómo tiene que ser la relación entre los eslabones de la cadena, los actores, cómo tiene que ser la relación entre los grandes actores, los trabajadores, el gobierno, los legisladores, las organizaciones sindicales. ¿Cómo tienen que ser las responsabilidades de cada uno para que esta Argentina sea lo que merece ser, para que nuestro pueblo no tenga 40% de población debajo de la línea de pobreza? Así que es como, yo voy a ver siempre la copa medio llena, y agradezco mucho que nos hayan invitado con Javi. Muy bien, bueno. Bueno, hacemos el cierre entonces ante todo, bueno, buenos días a todas y todos. Con esta clase terminamos el eje temático 1 de esta diplomatura, que es Nociones Fundamentales de Economía. A partir de la clase próxima, dentro de 15 días, comenzamos con el segundo eje, que son los desafíos actuales de la gestión sindical. Les comento lo siguiente, a diferencia del año pasado, la coordinación pedagógica de esta diplomatura ha decidido poner al final de cada eje una instancia de evaluación, ¿sí? Que les permite, por un lado, a nosotros como coordinadores y como organizadores de la diplomatura tener una referencia de cómo se va avanzando, de cuánta es la comprensión por parte de los alumnos y de los participantes de la diplomatura de los conceptos que aparecen a lo largo de las clases. O sea, eso por un lado. Y a ustedes, como participantes, como alumnos de la diplomatura, el hecho de tener una instancia de evaluación de alguna manera los incentiva o los obliga a leer por lo menos los PowerPoint y a escuchar las clases grabadas de los profesores. ¿Cómo hemos pensado esta instancia de evaluación? De la siguiente manera. A partir de mediados de la semana que viene van a tener en la plataforma un cuestionario, van a tener que cliquear en un lugar donde les vamos a indicar, y les va a aparecer un cuestionario con 10 preguntas, ¿sí? 10 preguntas que ha elaborado en este caso Javier Mourinho, que es el coordinador del eje 1. Esas 10 preguntas son del tipo que se llama multiple choice, es decir, que tiene
una respuesta que es la verdadera y otra que es falsa. Es decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Una pregunta puede ser tal afirmación que dijo el profesor Agustín Datelis, que fue uno de los docentes, y aparece la afirmación. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Ustedes tienen que marcar verdadera o falsa. Y el otro modo de pregunta puede ser una afirmación y a partir de esa afirmación, 3 posibilidades, ustedes tienen que cliquear en la posibilidad correspondiente. Es un sistema muy sencillo y además el mismo sistema les indica si han aprobado o no. Ustedes tienen la aprobación del cuestionario es con 6 preguntas correctas sobre las 10, ¿sí? Con 6 se aprueba. Además, el sistema le va a permitir que si ustedes contestaron mal, es decir, no llegan a 6 preguntas correctas, pueden hacer un nuevo intento. Y si otra vez le va mal, pueden hacer un tercer intento, de manera que es un sistema no para dejar alumnos en el camino, sino que es un sistema que ayuda o incentiva a que se lean y que se comprendan los conceptos fundamentales de las unidades que hemos visto, ¿sí? Entonces, esto va a estar, les repito, a mediados de la semana que viene ya va a estar en la plataforma. Ustedes entran en el momento que quieren, a la hora que quieren, responden ese cuestionario, el mismo sistema le va a decir si tal respuesta es correcta, tal respuesta no es correcta, de manera que si quieren hacer un segundo intento, obviamente pueden estar contestando el cuestionario con los PowerPoint al lado, y van a tener un tiempo largo para contestar esto, así que no hay que asustarse con este sistema de evaluación. Es muy sencillo, muy práctico y, repito, a lo que apunta es a la comprensión de los principales conceptos de las unidades que hemos visto. Con la lectura de los PowerPoint y con escuchar las clases de los profesores que están grabadas y que están en la plataforma, les sobra como para hacer la evaluación satisfactoriamente. Bueno, cierro con esto y no sé si Santiago algún comentario más, si no ya damos por terminada la clase de hoy. Agradecerte a vos, Luis, a todo el equipo de la Diplo que hace posible la clase, a todos los y las estudiantes por estar acá presentes sábado de la mañana capacitándonos y formándonos. Como decía Maru, y bueno, dijeron varios de los compañeros, como así presentes, formándonos para seguir avanzando, así que les agradecemos mucho. Seguimos hablando en la semana y estamos en contacto a través de los moderadores. Buen fin de semana, gente, pasen lindo. Muchas gracias, Débora y equipo. Buen fin de semana.